muy pocas cosas inquietan tanto a la criatura humana como la muerte, ¿no? No solamente la muerte de uno mismo, sino la muerte también de quienes nos rodean, de la gente que queremos tanto. Entonces, si queremos comprender esta parte del mapa de la vida, vamos a tener justamente, antes de tratar de entender a la muerte, tenemos que tratar de entender lo que es la vida. Porque la vida y la muerte no son opuestos. La muerte tiene un opuesto, pero es el nacimiento, no la vida. La vida los contiene a ambos. La vida contiene a la muerte y al nacimiento y a todo lo que pasa en ese tiempo intermedio. Vamos a poner las cosas en orden para no andar tan confundidos. Hola, ¿cómo estás? Espero que muy bien y sobre todo en la frecuencia correcta, para que no se te escape nada de lo que va a pasar aquí, porque lo que se encuentra detrás de esta puerta que acaba de abrir mi ganzúa, bueno, nos atañe a todos, absolutamente a todos, ya que nadie que se encuentre atrapado en su estructura física, en su cuerpo, y viva solamente a través de su humanidad, podrá desentenderse del tema de la muerte. Y ese es justamente el título de este programa número 33 de mi ganzúa, el temor a la muerte. De repente podríamos encontrarnos con alguien que diga que la muerte es algo que no le preocupa. Y esta actitud, puede provenir de dos tipos de personas, ¿sabes? O bien se trata de alguien que ya logró conectar sus dos naturalezas, alguien que ya está armonizado en sí mismo y funcionando conscientemente desde su cuerpo y desde su espíritu. O sea, un verdadero ser humano, entidad esta cada vez más difícil de encontrar aquí entre nosotros, en este mundo, ¿sabes? O por otro lado, podría tratarse de una persona que como un mecanismo de defensa opta por mentirle a los demás y mentirse a sí mismo, diciendo que la muerte no le preocupa. Pero esto, siempre es así hasta que llega el momento de la verdad. Y claramente se lo puede ver al individuo tratando de aferrarse a su cuerpo con uñas y dientes. Estos últimos son los que más abundan entre nosotros. Incluso hay quienes dicen que la muerte no existe. Y también están esos que hablan de la vida después de la muerte. O aquellos que afirman que después de la muerte no hay nada. Bueno, yo pienso que ante este abanico de posibilidades, que lo único que genera es mayor confusión, lo que hace falta es echar algo de luz, porque la verdad es que la muerte de una persona cercana, la muerte de alguien muy querido, siempre genera mucho dolor, aún a quienes dicen que la muerte no les importa. Hay angustia, hay llanto y hay algunas veces una sensación de vacío enorme, muy honda, además más la clásica impotencia de no poder retener a la persona amada por más tiempo entre nosotros. Y la verdad es que no importa qué tan rico, qué tan poderoso e influyente sea quien se queda aquí sufriendo la partida del que se va, porque nada se podrá hacer para evitar la muerte física de una persona cuando su momento ha llegado, por más amada que sea. Así es que para aquellos que se mienten a sí mismos diciendo que la muerte no es algo que les preocupe, yo amablemente les sugiero que no hagan cuentas en el aire acerca de un momento que todavía no les ha llegado, y que busquen la verdad en lo que sienten cuando una persona muy cercana y sobre todo muy querida deja de existir. Y ahí tendrán una visión más realista sobre si los afecta o no el tema de la muerte. Y para entrar ahora en el terreno de la comprensión sobre este asunto, comencemos por decir que la muerte física es algo completamente correcto y que en ello no hay error alguno existencialmente hablando, no hay equivocación posible en el acto de la muerte física. Lo único que no está bien es todo lo que nos pasa ante la muerte de una persona amada, y es que siempre ponemos a la muerte como la protagonista principal, y entonces es que solemos decir cosas absurdas, como por ejemplo, ¿por qué muere la gente buena habiendo tanta gente mala? Y aunque hagamos un esfuerzo por comprender esto desde el lado físico de nosotros, desde nuestro lado humano,
Bueno, desde allí no hay forma. Desde allí no podremos comprender ni mucho menos aceptar la muerte física. Desde ese lado de nosotros, definitivamente no lo vamos a poder lograr. Porque si no se toma algo de distancia de eso a lo que percibimos como el final de todo, bueno, nos va a resultar imposible poder observar con claridad. Hay quienes actúan como si querer mucho a alguien fuese razón suficiente para que esta persona no muera jamás. Así que, si te parece, vamos a poner un poquito de orden en este tema para ver si mediante la comprensión cambiamos ese modo dramático que tenemos de percibir algo que es inevitable, algo que vemos repetirse muchas veces a lo largo de nuestra vida. Así es que ya mismo vamos a explicar esto del modo más simple dentro de lo posible para evitar tanto sufrimiento por algo que forma parte de un proceso, como te decía, absolutamente natural. La muerte física, cuando es observada solo desde nuestro cuerpo físico y desde nuestros 5 sentidos, desde la vista, el oído, el olfato, el gusto y el tacto, y desde nuestra memoria temporal, o sea, cuando la vemos únicamente desde nuestra humanidad, bueno, cuando solo percibimos a la muerte desde allí, es tal cual como la gente la ve, ¿sí? Cuerpos llorando por la partida de otros cuerpos. ¿Me entiendes? Y todo este drama contenido dentro del universo de la materia, o sea, dentro de nuestro lado humano y nada más que eso, nada más. Dolor, angustia, vacío, desasosiego, incertidumbre, en fin, todo aquello que es producto de no comprender ni poder aceptar lo que está pasando. Y esto es por observar este fenómeno solo desde nuestro cuerpo físico, por observar a la muerte únicamente desde el lado de nosotros que muere. Y de ahí que nos resulte inevitable ser tan afectados por la muerte física. Y esto también le sucede a muchas personas que dicen ser muy espirituales. A ellos también les sucede, a muchas, por no decirte casi todas. Y si remarco esto, es para que vayamos viendo nuestras propias contradicciones. Y aquí, para entrar en el terreno de la comprensión, te voy a repetir esto, porque es de suma importancia que si sufrimos tanto con este tema, es porque lo observamos únicamente con el lado de nosotros que muere. Entonces, ¿cómo no nos va a afectar de esa manera? Observándolo desde allí, desde nuestra humanidad. Desde allí no puede haber ningún tipo de comprensión ni de aceptación. Y posiblemente tú estarás pensando, ¿pero cómo se hace para comprender algo tan terminante? Bueno, si te haces esa pregunta, ha de ser porque no me has escuchado, cuando repito una y otra vez aquí en Vigansúa, que no nos conocemos a nosotros mismos. Mira, lo que nos pasa en realidad es que al funcionar como si fuéramos entidades únicamente físicas, no tenemos conciencia de que somos mucho más que eso. Al funcionar solo desde nuestra humanidad, tenemos una percepción parcial de nuestra existencia, una percepción incompleta de nosotros mismos. Pero aún así, no tenemos ningún problema con decir cosas como, por ejemplo, yo soy una persona muy espiritual, ¿verdad? Y todo porque a lo mejor alguna vez leímos un libro hablando sobre estos temas, porque hicimos un viaje a la India en la búsqueda de nosotros mismos, lo cual no tiene nada que ver con ser muy espirituales. Y por favor, discúlpame si te estoy pinchando el globo, pero no tiene nada que ver, nada. Esos viajes no son otra cosa que turismo espiritual. Y nada más. No te engañes, nada más que eso. Porque, querido amigo de Vigansúa, el único viaje que te va a reconectar con tu espíritu no es hacia algún lugar lejano, por ahí, sino hacia el mismo centro de ti. Y de ahí que con mucha frecuencia te digan que o te iluminas tú o no te ilumina nadie. La espiritualidad es algo que empieza a manifestarse después de haber comenzado a buscar dentro de nosotros mismos. Y si esto funciona así, de este modo,
es porque llevamos un espíritu por dentro que no ve la hora de que le permitamos manifestarse. Un espíritu que si a veces lo ignoramos es porque lo asociamos con cuestiones religiosas. Y no cometas ese error, por favor. Porque si nosotros contamos con un espíritu, no es gracias a ninguna religión, ¿sabes? El espíritu tiene que ver con una cuestión estructural y de ninguna manera religiosa. Tiene que ver con tu estructura, con la mía y con la de todos. Y esto es muy, pero muy anterior a todas las religiones y a todas las creencias. Que dicho sea de paso, han sido creadas por nosotros mismos, todas las religiones y todas las creencias. Comportarnos como entidades espirituales, como verdaderos seres humanos, no es algo que se logre haciendo largos viajes, ni caminando sobre las arenas movedizas de alguna creencia. La espiritualidad genuina se empieza a manifestar en nuestro comportamiento cuando dejamos de estar enajenados y empezamos a buscar con seriedad y sin pausa en el lugar correcto, o sea, dentro de nosotros mismos, para reencontrarnos con lo que alguna vez fuimos. Solo cuando se encienda en nosotros esa llama que nos avive el deseo de recordar qué es lo que somos, solo allí sabremos que el reencuentro con nuestro espíritu no es algo a lo que podamos llegar estando secuestrados en una vacía creencia, ni mucho menos haciendo largos viajes. A quien en su sano juicio se le puede ocurrir buscarse a sí mismo fuera de sí mismo, por favor. Cada vez que hagas un largo viaje con el propósito de encontrarte a ti mismo, bueno, eso será una buena oportunidad para que empieces a detectar a tu propio ego, quien no tiene ni la menor intención de que te salgas con la tuya. Y de ahí que te encuentres cada vez más lejos de lo mismo que estás buscando. Eso que te enseñaron a buscar en cielos lejanos, Por eso siempre miras hacia arriba cuando necesitas conectarte con Dios. Por eso lo buscas en creencias, en religiones y en templos construidos ¿por quién? Bueno, por personas iguales a ti. Eso mismo que has estado buscando por fuera, siempre ha estado bien a mano, ¿sabes? Siempre ha estado aquí, en el centro de nosotros mismos. Así que cuando antes despiertes y te des cuenta, cuando antes dejes de huir de ti, inconscientemente como lo haces, antes comprenderás muchas cosas, entre las cuales se encuentra el fenómeno de la muerte física. Y acá sé que voy a impactar en tu estructura de pensamiento de un modo bastante importante porque quien más o quien menos, en algún momento de su vida, ha pasado por este tipo de experiencias. Solemos decir de nosotros mismos que somos muy espirituales. Nos encanta decir que somos muy espirituales, pero en realidad la falta de comprensión que tenemos sobre la muerte física nos deja bien en claro que no funcionamos desde lo espiritual, sino únicamente desde el cuerpo físico y ni un paso más allá. Funcionar solo desde nuestro cuerpo es lo que nos hace percibir a la vida y a la muerte como si fueran cosas opuestas. Cuando en realidad lo que es opuesto a morir no es vivir, sino nacer. Te va cayendo la ficha, ¿no? El cuerpo nace y muere, y ahí están los verdaderos opuestos, los extremos de nuestra existencia física, el nacimiento y la muerte. Y la vida, bueno, la vida es quien los contiene a ambos, al nacimiento y a la muerte y al cuerpo físico. La vida es como una especie de telón sobre el cual se proyecta cada experiencia física. Y cuando se acaba la existencia de una criatura humana, es como si se apagaran las luces del teatro. Pero el telón no se va a ninguna parte, ¿sabes? ¿Me entiendes, verdad? La vida continúa estando allí, serena, y esperando a que las luces vuelvan a encenderse para que una nueva experiencia física se vuelva a proyectar en ella. Y así se repite el proceso una y otra vez indefinidamente. La vida no muere, ni se acaba con la muerte de una criatura humana. Eso es lo que llamamos vida. No es otra cosa que esa fuerza que todo lo mantiene en su sitio. Pero la entidad humana por sí sola no es la herramienta correcta para comprender cosas que no son de naturaleza humana, cosas que pertenecen al universo del ser humano. Si cuando necesitamos comunicarnos con Dios, lo vamos a buscar en cualquier parte menos dentro de nosotros mismos,
¿cómo vamos a comprender el fenómeno de la muerte física? ¿Cómo no vamos a sufrir a causa de la muerte física funcionando solo desde nuestra estructura humana? Desde allí, el modo en que percibimos a la muerte es más o menos como si esta fuese algo anormal, como si se tratara de un castigo, algo muy malo, una enfermedad, algo reservado solo para los pecadores humanos. Mira, solo cuando funcionemos desde nuestras dos naturalezas, así, simultáneamente, desde el ser humano, y además conscientemente de estarlo haciendo, cuando actuemos como verdaderos seres humanos, será que podremos ver a la muerte como lo que es, el final de un proceso natural y no como algo terrible. Porque si bien la muerte física es algo que se manifiesta aquí, en el universo de lo material, su causa es parte de un diseño que pertenece a otro universo. Y eso es justamente lo que le provoca a la criatura humana tanta impotencia y tanta confusión. Es porque en ese momento nuestro yo falso, nuestro ego, no puede estar en control de la situación. Y todo esto es por encontrarnos tan desconectados en nosotros mismos. Y por eso es que algunas personas, al intuir que hay algo más, que no todo puede ser físico, comienzan a buscar, a veces compulsivamente, creyendo que hacer viajes a lugares remotos del planeta será suficiente para comprender cosas cuyas respuestas siempre han estado en el lugar en que nunca buscamos, en el lugar del que nos lo pasamos huyendo. Ese modo tan errático que tenemos de buscar se debe a que hemos sido educados para encontrar lo sagrado, lo trascendente y hasta lo divino siempre fuera de nosotros. Y de ahí que aquí en Mi Ganzúa siempre te recuerde la importancia que tiene conocernos a nosotros mismos, más allá de la imagen que nos devuelve el espejo, mucho más allá. Pero detrás de esta puerta que hoy nos abrió Mi Ganzúa hay una propuesta clara, una propuesta muy concreta. Y es la de dejar de buscar con tanto énfasis en el más allá lo que siempre ha estado en el más acá. Y cuidado que yo no estoy diciendo que todas esas respuestas no se encuentren también fuera de nosotros, porque las respuestas se encuentran en todos lados. Pero también es muy cierto que entre eso a lo que llamamos todos lados nos encontramos nosotros. Nosotros somos parte de eso a lo que llamamos todos lados. Entonces, bueno, partiendo de esa base, querido amigo de Mi Ganzúa, ¿por qué razón no empezamos a buscar aquí, más cerquita, nosotros mismos? ¿No te das cuenta que nos lo pasamos divagando por ahí demasiado tiempo? ¿Acaso nunca escuchaste o leíste la parábola del hijo pródigo? Léela. Seguramente debe ser una de las más famosas. Nos han hecho creer que esa parábola tiene que ver con un muchacho que se fue de su casa y que más tarde volvió, en fin. Nos lo han presentado como un cuentito sobre algo que le pasó a alguien por allí, quién sabe dónde, con el único interés de distraernos, de dispersarnos, cuando en verdad se refiere al humano cuando se aparta del ser y que luego cuando despierta, cuando se da cuenta, regresa y se vuelve a reunir con él, recuperando de ese modo su condición de ser humano. Esa es la lectura profunda de esa hermosa parábola del hijo pródigo. Para un individuo que se haya consolidado como un verdadero ser humano, la muerte de un cuerpo físico nunca será causa de sufrimiento, jamás, ya que para él eso solo significará el final de una etapa más. Para él será el ser recuperando su libertad. Cuando nos consolidamos como verdaderos seres humanos, después de cada experiencia física, solo encontramos felicidad y agradecimiento, tanto por la experiencia física como por lo aprendido, como por el regreso a casa. Y cuidado aquí, porque no me he olvidado de seguramente el lado más traumático de todo esto. Me refiero a la muerte física de miles de niños en este mundo. Y claro, viendo esto, nada más que desde nuestra humanidad, ¿cómo no va a ser incomprensible? ¿Cómo no va a ser inaceptable? Pero ¿sabes algo?
esos cuerpos físicos que tuvieron un corto paso por aquí no se pierden, no fueron en vano. Y aunque desde nuestra limitada estructura física no podamos comprenderlo, no quiere decir que no hayan cumplido con un propósito importante. Todo lo medimos en tiempo, cuando más viejo mejor, ¿verdad? Bueno, muchas veces más importante que el de muchos individuos que han vivido 80 o 90 años, porque en el gran plan universal hasta esto está contemplado. Y déjame decirte que nosotros estamos estructurados para poder comprenderlo. Sí, está a nuestro alcance, claro, una vez que hayamos unificado nuestras dos naturalezas y comencemos a funcionar como verdaderos seres humanos y dejemos de decir que somos muy espirituales solo porque alguna vez leímos un par de libros sobre el tema. Y aquí te quiero dejar con esta reflexión que es acerca de una clara prueba de que al vivir nosotros nada más que desde nuestros cuerpos físicos, al habernos olvidado del ser, la calidad de nuestra vida se torna muy pobre y con frecuencia hasta miserable. Escucha esto con mucha atención, Al vivir solo desde nuestro lado humano, sin tener en cuenta al ser, sufrimos con el lado de nosotros que sufre, el humano. Tememos con el lado de nosotros que teme, el humano. Odiamos con el lado de nosotros que odia, el humano. Envidiamos con el lado de nosotros que envidia, el humano. Opinamos con el lado de nosotros que opina, el humano. Criticamos con el lado de nosotros que critica, el humano. Juzgamos con el lado de nosotros que juzga, el humano. Matamos con el lado de nosotros que mata, el humano. Pero vivimos con el lado de nosotros que muere, el humano. Todo sonaba coherente hasta la última frase, ¿verdad? Vivimos con el lado de nosotros que muere, en vez de vivir desde el lado de nosotros que no está completamente atado al tiempo. Me refiero al ser humano. Definitivamente, en esto que llamamos vida hay algo que no estamos percibiendo correctamente. Y debido a eso es el modo incorrecto en que interactuamos con la muerte física. ¿Es que acaso creemos que la desaparición de un cuerpo físico se debe a un acto despiadado de quien haya sido que creó todo esto? Bueno, definitivamente tanta torpeza con respecto a la comprensión de la muerte humana reclama un poco más de nuestra atención. Tenemos que recuperar aquella conexión entre el ser y el humano que alguna vez existió en nosotros mismos. Y de ahí, aquello de volver a ser niños. Otra frase muy conocida. Si nos han dejado pistas en donde quiera que miremos, pero lo que pasa es que nos hemos vuelto expertos en mirar para otro lado. Nos hemos habituado a vivir solo desde nuestro cuerpo físico. Pero aquí, con la ayuda de mi Ganzúa, vamos a recuperar aquel conocimiento que alguna vez tuvimos, y para vivir también con el lado de nosotros que no muere, para vivir con nuestro lado olvidado, con nuestra otra naturaleza. Y desde allí podremos comprender lo que el cuerpo por sí mismo no entiende. Y ahí tienes otra buena razón para utilizar mi Ganzúa, una muy buena razón. Y antes de irme, voy a fastidiar un poco más a tu ego, recordándote que no asocies todo lo que digo aquí con alguna creencia, con alguna religión. No caigas en esta trampa, porque todo lo que se encuentra detrás de cada puerta que abre mi Ganzúa, todo proviene de una fuente que nada tiene que ver con las creaciones puramente humanas. Yo sé que tú me entiendes. Así es que, como siempre, te digo, y no son solo palabras, como siempre te digo, despierta, date cuenta, porque o te iluminas tú o no te ilumina nadie. Nadie. Hasta la próxima, aquí en mi Ganzúa. Chao.